Vamos a hacer la lectura, por favor, aquí del versículo 1 al 14. Y siguen con su vista ahí, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron, o no la apagaron, ¿no? Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, oramos nuevamente, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de poder estar otra vez aquí en la asamblea, Señor, para compartir tu palabra. Rogamos que seamos ayudados por tu Espíritu Santo para declarar la verdad acerca de Cristo, y que tú con tu poder obres en las mentes y corazones para que esta verdad se convierta en algo eficaz dentro de nuestras almas, para regenerarlas, para reformatearlas, para santificarlas en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, te rogamos tu dirección y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordarán que comenzamos el estudio del Evangelio de Juan la semana anterior, y vimos cómo este es el verbo creador, ¿no? Juan, el apóstol, era uno de los hijos de Zebedeo, y junto con su hermano Jacobo no eran parte de los apóstoles. Y resumiendo lo que veíamos la semana anterior, mientras el Evangelio de Mateo se dedica a darnos citas para corroborar, citas del Antiguo Testamento que corroboran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Mesías esperado. Decíamos, ¿no?, en una forma de una información que cuando uno quería hablarle a un judío, el mejor evangelio era el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, para que abunda en citas demostrativas del Antiguo Testamento para señalar que Jesús era el Cristo. El Evangelio de Marcos está enfocado a los gentiles, en este caso a los gentiles que estaban en Roma, y vemos cómo se ocupa mucho de explicar las tradiciones judías, como era el lavado de manos, ahí en Marcos 7, y también traduce las expresiones del arameo al latino. Por ejemplo, cuando habla de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, dice Boanerges, ¿no?, que quiere decir los hijos del trueno, ¿verdad?, haciendo la traducción al latín, o la parte que es más atractiva para cierta familia de aquí de la asamblea, ¿no?, cuando dice Talita Kumi, entonces sabemos que quiere decir muchacha, levántate, ¿no? El Evangelio de Lucas, como veíamos también, fue realizado a través de una investigación diligente de parte de Lucas, entrevistando y examinando
tratando de poner todas las cosas en orden. Y como veíamos, el Evangelio de Juan es el único que señala en su capítulo 20, a veces en los libros, en los manuales de estudio, señala como el versículo clave de un libro, ¿no? Este es el versículo clave del libro de Juan, el capítulo 20, versículo 30 y 31 del Evangelio de Juan, que describen el propósito del libro. Dice Juan el apóstol: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Como sabemos, el apóstol señala solamente 9 señales, incluida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 8 señales y la resurrección de Cristo, ¿no? La última señal, que es cuando les apareció ahí después de resucitado, cuando habló a Juan, ¿no? a Pedro, diciéndole: me amas, ¿no? En ese diálogo, ahí sería la 9ª señal. Pero bueno, entonces dice el 31: estas, empero, las que son escritas por el apóstol, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. El propósito del apóstol Juan, al señalarnos las señales que iremos viendo poco a poco en este estudio, es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos, dice, vida en su nombre. Y así el Evangelio de Juan estudiábamos que se trata de un evangelio llamado supletorio o complementario, puesto que en el tiempo que escribió el apóstol Juan, los otros 3 evangelios ya estaban allí circulando y él podía tenerlos enfrente al momento de estar escribiendo. Esta es la razón por la cual el apóstol Juan no repite los pasajes, sino hace como una serie de complementaciones a las narraciones de los 3 evangelios anteriores. Por eso se llama complementario, o los teólogos le llaman complementario o supletorio, ¿verdad? Así entonces, en su famoso prólogo, que ya estuvimos estudiando, se establece que Cristo es el Verbo de Dios, y esta parte le dedicamos un buen tiempo dando las citas del Antiguo Testamento para comprobar que el apóstol Juan no estaba influenciado por el gnosticismo o por Filón, sino ese filósofo, el que usaba parte del cristianismo y hacía una síntesis entre el platonismo y el cristianismo, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que hizo Filón, pero el apóstol Juan tomó esta parte del Antiguo Testamento, ¿no? Para llamarle a Cristo el Verbo o la palabra de Dios, y así señala que Cristo es el Verbo de vida, que Cristo es el eterno creador, el sustentador, y bueno, así lo describe en su famoso prólogo. Ahora, vean ustedes, por favor, comentábamos también en el capítulo 1 de Génesis que la Escritura sostiene que el Dios de la Biblia, tiene una existencia trina. Y así vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que los 3 contienen la misma o tienen la misma naturaleza divina. Son un solo Dios, pero son 3 personas, un solo Dios que subsiste en 3 personas. Y desde un principio señalamos que esta parte es compleja, ¿verdad? Pero sin embargo, pues es la revelación que Dios nos da de sí mismo en su palabra, y así debemos recibirla. Mientras vemos, ¿no?, las descripciones de la Biblia acerca de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios, y también señalamos que al principio, ¿no?, en Génesis 1:2,
que también el Espíritu de Dios dice al principio, ¿no? Cuando creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces tenemos ahí las tres personas de la Trinidad, ¿no? Aparte del Padre y del Hijo, también tenemos al Espíritu de Dios que se movía. Son tres personas, un solo Dios. Y citamos varios textos, vamos a recordarnos de ellos. En Job 26:13, por favor. Job 26:13, donde nos habla de la divinidad, o señalando, porque muchas veces este es un tema que es tratado por los creyentes afuera, en las calles, o por personas que les preguntan, y a veces no tenemos los textos. Yo les recomiendo que los señale. Aquí en Job 26:13 nos dice, ¿no?, acerca del Espíritu de Dios, y cómo dice: su Espíritu adornó los cielos y su mano crió la serpiente tortuosa. O sea, está atribuyendo al Espíritu Santo el haber colocado las estrellas, todas las estrellas en el firmamento. El Salmo 104 nos indica también, Salmo 104, en el versículo 30, nos indica que el Espíritu de Dios es el encargado, dice aquí en el versículo 30, envías tu Espíritu, dice el salmista, y se crían las cosas, y renuevas la faz de la tierra. A través del Espíritu de Dios es quien renueva la faz de la tierra. Estudiamos también cómo el Espíritu Santo, apunte el texto por ahí, Mateo 1, 18 al 20, fue el Espíritu Santo el que engendró el cuerpo, la naturaleza humana en el vientre de María, que tomaría nuestro Señor Jesucristo para encarnarse. Sí, fue obra del Espíritu Santo, como dice la propia palabra. Sí, Ananías y Zafira en Hechos 5 fueron disciplinados. ¿Por qué? Dice, porque mintieron al Espíritu Santo, y el apóstol dijo: han mentido a Dios, ¿no? Y finalmente concluimos esta parte en segunda de Corintios 13, cómo es que hay un saludo llamado así trinitario. Segunda de Corintios 13, ahí en el versículo 11 nos dice el apóstol Pablo, despidiéndose: resta, hermanos, 13:11, que tengáis gozo, seáis perfectos o maduros, ¿verdad? Tengáis consolación, sintáis una misma cosa, unánimes, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Y aquí en el versículo siguiente aparece: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo, o la comunión del Espíritu Santo, sea con vosotros todos. Amén. Entonces este es conocido como uno de los textos probatorios, igual que el pasaje que está en la Gran Comisión, ¿no? En Mateo 28, donde dice que su pueblo, sus hijos, deberían ir a bautizar, dice, en el nombre, o sea, un solo Dios, el nombre es singular, ¿sí? Bautizando a las personas que creyeran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no un plural, un solo Dios que subsiste en tres personas, ¿no? Estos son los argumentos que nos señala la Escritura para sustentar esta creencia, ¿no? Hay muchos más, no los podemos dar en este momento, pero cuando menos podemos señalar así, ¿no? Que creemos en un solo Dios
que subsiste en tres personas. Otra vez, usted y yo subsistimos en una sola, y para nosotros sería locura subsistir en más de uno, ¿verdad? Nada más podemos ser yo y nadie más. Si tuviéramos varios yo, ya nos mandan al psiquiatra, nos mandan a hacer estudios especiales porque nos identificamos con más de una sola persona, y como que algunos dicen que no sé de dónde sacarían esa frase, pero que se patina el cerebro, ¿no? Entonces, así como una llanta cuando da vueltas y no se mueve del mismo lugar, no se anda patinando, así se patina el cerebro, ¿no? Yo sé que eso no existe, pero es una buena ilustración para saber que no está funcionando bien algo, ¿no? Cuando nosotros, si uno dice yo soy Napoleón y soy el capitán Garfio y soy, no, ya se volvió loco este cuate, ¿verdad? Ya se le patinó el cerebro ahí. Bueno, entonces, regresamos entonces al versículo 4, por favor, en Juan. Para anotar aquí, dice que el apóstol nos dice que entonces este verbo que existía desde la eternidad y que estaba con Dios y que era Dios, dice que en él estaba la vida no como bios, como hemos dicho, sino como Zoé, la fuente de la vida. Él era la fuente de la vida, el dador de la vida que le pertenece a él, y él es su autor, él es como vida, fuente y origen. Y por eso es llamado por el propio Juan en su carta como el verbo de vida, en primera de Juan 1:1 también. Entonces, este es el mismo verbo, ¿no? Como concluimos sin salir ahí de Juan, vaya a Apocalipsis 19. A veces las personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué repetimos los textos y por qué volvemos a repasar los textos? Porque una parte fundamental de nuestro cerebro funciona a partir de memorizar y entender textos que enseñan una verdad fundamental de la Biblia. En este caso, que Cristo es Dios y que Cristo subsiste así como Dios desde la eternidad. Es llamado el verbo de vida aquí en Apocalipsis 19 en el versículo 13. Este mismo verbo de vida es el que aparece regresando para juicio. Dice que estaba montado, ¿no?, en su corcel blanco, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, 19:13, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, y de su boca sale la espada aguda, ¿no?, para herir, para juzgar con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él es el que pisa el lagar, ¿no?, del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, ¿no? Este mismo verbo que se nos presenta aquí en el Evangelio de Juan, como apareciendo y comunicándonos la verdad, comunicándonos la vida, viniendo a aparecer en medio de sus criaturas, en medio de su creación, para darnos el mensaje de la verdad. Es el mismo que se presentará al final del proceso de la existencia de este mundo para realizar el juicio, ¿no? Entonces, todo sucede en conformidad a un proyecto y un diseño divinos, es lo que tenemos aquí. Entonces, este Cristo es el verbo de Dios, es la vida espiritual que está detrás del mundo físico que podemos percibir, es la inteligencia y el poder personales, el poder infinito detrás de la creación que nosotros vemos, porque cada uno de nosotros desde que nacimos, pues nada más nos dimos cuenta, ¿no? Nos decía nuestro papá, ¿no?, ese es un árbol, ¿no?, ese es una gallina, ese es un perro, y nos estaban enseñando todo lo que ya existía, ¿no? Pero si nosotros retrocedemos, hubo un momento en que no había nada y que Dios creó todas las cosas, animales, frutas, verduras, legumbres, personas, todo lo que nosotros vemos y que ahora podemos aprender, ¿no? Entonces, Él era la causa personal e infinita
que dio origen a todo lo que tenemos aquí. Cuando nosotros pensamos en estas cosas nos damos cuenta, ¿no? O sea, especialmente para explicárselos a nuestros hijos, que son niños, que son jóvenes, aún los que son mayores, ¿no? O sea, cuando dicen, bueno, es que nuestro mundo tiene ciclos repetitivos, el día, la noche, el mes, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y desde que yo era niño es así, desde que usted era niño es así, y así seguirá siendo, ¿no? Hasta el fin del mundo. Entonces cualquiera persona se puede preguntar y decir, bueno, entonces ¿para qué está existiendo aquí? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué se trata esta vida? Bueno, el punto de la vida nos lo está diciendo este verbo que se encarnó y vino a explicarnos y a dar testimonio de qué, hermanos, de la verdad, a dar testimonio de la vida. O sea, es que no te creemos porque tú pareces igual que todos los demás. Ah, ¿no me creen? No te creemos, ¿verdad? Bueno, aquí viene esta agua que está aquí. Sí, bueno, la voy a convertir en vino. Paz. Es una señal, ¿no? A ver, usted señale un agua y diga, la voy a convertir en vino aquí. No puede. Solo Dios puede hacer eso, ¿no? Entonces, estas señales son importantes. Juan sustenta, ¿no? Porque él es un testigo de primera mano. Todos estos asuntos tienen que estar bien cimentados en nuestra mente. No estamos diciendo algo que nos hayan, que alguien haya inventado. No, es una verdad que fue testificada en la historia, en medio de la historia. Cristo vino, se encarnó el Verbo y las personas que lo vieron nos han dejado estos escritos que tenemos para que nosotros tengamos ese mismo gozo cumplido en nuestros corazones. Dios ha hablado, Dios no está silente, Dios ha dado testimonio en medio de la humanidad y ese es el testimonio que está diciendo Juan. Es siempre muy impresionante al volverlo a leer, al repetirlo, al escucharlo. Dice, estábamos nosotros, los apóstoles, los que estuvimos con él, dice, se nos apareció la vida, es lo que siempre decimos, ¿no? Se nos apareció la vida. ¿Cuál vida? La vida original, el principio. Se nos apareció Dios, el que es verdadero, y comenzó a hacer señales. Y estas son las señales que hizo, ¿no? Para que nadie, así como dicen los vendedores de cierto lugar allá en la Merced, ¿no? Para que nadie le diga ni nadie le cuente porque a lo mejor le miente, ¿no? Aquí está el testimonio de la verdad. Nadie nos va a engañar, está aquí en la Biblia. Entonces, el apóstol declara, volviendo a Juan 1, que Cristo, la vida, era también no solamente la fuente de la vida, pero era la luz de los hombres, entendiendo aquí toda la vida y la luz espiritual que tenían Adán y Eva provenía específicamente de Cristo. Cristo ha estado en su creación desde el mero principio, ¿no? Por eso dice Miqueas 5:2 que vimos en la semana anterior, cuyas visitas son desde el principio, porque Cristo siempre ha estado en contacto con su creación y Cristo era la luz o el conocimiento, aún en el Antiguo Testamento. La condición de Adán y Eva antes de la caída era de completa bendición, porque estaban en comunión con Dios y el Verbo era su luz, la fuente de todo conocimiento, inteligencia, amor, sabiduría. Y esta vida, este Cristo, este Verbo de vida, era pues la luz de los hombres. Y aquí nos muestra en este versículo la relación del Logos, del Verbo creador, con el hombre aún antes de la encarnación, ¿no? Si nosotros ubicamos nuestro mapa de siempre, aquí vino Cristo y tenemos su obra, ¿no? Aquí es el tiempo de la creación, su primera venida, su segunda venida. Estamos hablando, dice que el Verbo era la luz de los hombres.
Era el conocimiento. Todo el conocimiento que ha existido en el mundo proviene de parte de Dios, ¿no? Nos ha sido revelado, nos ha sido dado. Y aunque en el versículo 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron o no la aplastaron. Esta idea de que la luz resplandece implica que hubo desde un principio aquí una caída y que hubo la entrada del pecado. No obstante la entrada del pecado y la destrucción que esto provoca, la luz continuó prevaleciendo durante el tiempo del Antiguo Testamento hasta que se apareció, ¿no? Hasta que se encarnó. Sí, ahora tenemos el testimonio de la verdad y esta luz volverá a presentarse aquí en su segunda venida, ¿no? Para el rescate de sus hijos. Entonces, a pesar de esto, dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la pudieron apagar. A pesar de esta entrada del pecado, la luz siguió resplandeciendo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Y el Logos entonces siguió visitando su creación. Ahí pueden anotar en Miqueas 5:2, ¿no? La negrura de las tinieblas. Cristo, cuyas salidas son desde el principio, nos estamos refiriendo a eso, y las negruras de las tinieblas, toda la idolatría y la degeneración que prevaleció en el mundo, no pudo contener, apagar la verdad, ¿no? Y así llegamos aquí en Primera de Juan 1, por favor, sin perder Juan. Esta es la parte, ¿no? De todo el Antiguo Testamento, hablando Dios y dando testimonio a través de una nación, a través de un pueblo, dándole una verdad, revelándose como Dios y como Creador, y guiando y preservando a Israel hasta el tiempo de la primera venida. Y que aquí es donde cabe Primera de Juan 1:1, donde decía yo, se nos apareció la vida, ¿no? Primera de Juan 1. Capítulo 1, versículo 2 dice, la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Versículo 5, este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, ¿no? Que Dios es luz, que Dios es santidad, que nunca se ha apagado. O sea, todo este tiempo que nosotros vemos nos parece aquí como tinieblas, como salvo Israel, todos los demás fueron dejados. ¿Sí? Y esto es lo que nos está diciendo. Repentinamente el proyecto que del Antiguo Testamento era para una sola nación es abarcado, dice Juan, para todo el mundo, para todas las naciones, y lo describe diciendo, se nos apareció la vida, ¿no? El que era la vida se aparece aquí en medio de nosotros. Y por supuesto, esta vida no es solo la vida física que el Logos impartió en el mundo creado, sino en forma especial la vida espiritual y eterna que es impartida especialmente y solamente más bien ¿a quiénes? A los creyentes. A los creyentes. Siempre ha habido creyentes, ¿no? La luz, pues, si la vemos en sentido espiritual, se refiere a la verdad puesta en contraste con las tinieblas. Podemos borrar esta parte. Y nos vamos se nos apareció la luz que forma un contraste versus las tinieblas. Se nos apareció, dice Juan, los conceptos usados por el apóstol, se nos apareció la verdad en contraste con la mentira. ¿Sí?
La luz en sentido moral lo entendemos como santidad, justicia versus el pecado, ¿no? Todas estas palabras están en el Evangelio formando este contraste. La luz en sentido moral es comprendida como pureza, mientras que las tinieblas son entendidas como pecado, ¿no? Tenemos los contrastes aquí y por supuesto, hablando de Cristo contra Satanás. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de la palabrita que surge aquí como un dualismo bíblico? Que es una palabra un poquito dominguera, ¿no? El dualismo bíblico, ¿en qué sentido, no? Que hay el bien y el mal, pero no al estilo de que el bien y el mal sean antiguos, ¿verdad? Sean igual de antiguos o eternos. Solo Dios es eterno, solo Dios es la vida, solo la verdad es eterna. El mal entró como fruto de una desobediencia, es un dualismo modificado, ¿no? Cuando los griegos y algunos otros hablaban de un dualismo, pero hablaban como de un dualismo como si el bien y el mal fueran los dos eternos, cuando no es así, ¿verdad? El mal entró como una desviación, fue permitido por Dios con propósitos que estamos viendo hasta este momento, ¿no? Para realizar un juicio y para poder manifestar estos ambos valores, ¿no? Ahora, mientras que Satanás es un ángel caído, Cristo es el verbo de Dios, ¿no? Están en contra, mientras Cristo usa la luz, la verdad, el diablo usa las tinieblas, el pecado, la mentira. Dios usa, Cristo usa la obediencia, ¿no? Y Satanás promueve la desobediencia. Entonces, nuestro mundo se desarrolla así en los términos de este dualismo, un dualismo modificado, no igual al dualismo de los griegos, pero sí existe de esta manera, ¿no? Cristo es mientras el Satanás es la cabeza y el rey de las tinieblas, el príncipe de la maldad, controla y ejerce dominio a través del error, del pecado, del engaño, de la mentira, de la desobediencia. Es un reino de tinieblas. Este es un reino de luz. Este es un reino de verdad. Entonces podemos ver las dos cabezas aquí, ¿no? Cristo vino para deshacer, ¿qué cosa? Dice, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces, así se manifiesta, ¿no? Vemos aquí los dos contrastes, Cristo versus Satanás, ¿no? El logos contra el adversario, contra el león rugiente, contra, la Biblia le llama Apolión o el destructor. Entonces, todos estos conceptos vienen aquí en el Evangelio de Juan. Cristo es la luz y la vida, el diablo es las tinieblas y la muerte, Cristo es la verdad, Cristo promueve esta verdad y Satanás a través de la mentira, el engaño y el error. Todas estas cosas nos muestran una polaridad que no es difícil de entender, ¿sí? Cristo procura la obediencia y la santidad de su pueblo y Satanás procura el error, el engaño, la desobediencia, la tranza, el robo, todo lo que es contrario, ¿no? Todas estas cosas son los conceptos vertidos por el apóstol Juan en su Evangelio. Y es a Cristo a quien tenemos que mirar para poder entender y para poder enderezar nuestras vidas hacia Dios. El proyecto de Dios es una restauración para realizar en este mundo caído. Ahora vean ustedes, Colosenses 2, por favor, en medio de esta lucha,
Es una lucha no solamente a nivel terrenal, ¿no? Cristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. Pero la lucha no solamente es a nivel aquí terrenal, hay una lucha espiritual. Se nos dice aquí en Colosenses 2, en el versículo 15, cuando Cristo estaba siendo crucificado, Él tomó la carga de nuestros pecados y la llevó ahí, pero se nos dice también en el versículo 15 que estaba con esa acción dando, como sabemos, ¿no?, terminando con el poder dominante del diablo, del pecado, ¿sí?, sacándolos, dice, exhibiéndolos a vergüenza, despojando, dice, a los principados y potestades. Nosotros podíamos contemplar solamente la cruz y a nuestro Señor Jesucristo ahí clavado, ¿no? Las personas alrededor burlándose, pero había todo un escenario angelical que rodeaba esa cruz, que rodeaba, que nosotros no lo podíamos contemplar. El apóstol nos lo está diciendo, esta lucha prevalecía, pero dice, Cristo despojó a los principados y las potestades y los sacó a vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo, ¿no? Triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es exactamente lo que Cristo hizo, ¿no? Murió para destruir el pecado, murió para que el juicio fuera consumado, quedó así derrotado en una forma definitiva Satanás y el poder de las tinieblas. Lo que vemos luchando ahora es como una guerra de guerrillas a nivel de nuestro mundo. El diablo persiguiendo a la iglesia, matando a los creyentes, procurando cada vez que puede hacer daño. ¿Con qué? Con engaño, con mentiras, con errores, desviándolos de la verdad. Y Dios preservando a su iglesia a través de la luz, de la verdad, promoviendo la obediencia a través de su iglesia y volviendo, ¿no? En esa derrota que Cristo infligió a Satanás, vean ustedes en 2 de Timoteo 1, por favor. 2 de Timoteo 1, en el versículo 10. Allí derrotó Cristo al diablo, al pecado y a la muerte, y los exhibió públicamente. Y dice 2 de Timoteo 1:10, ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La gran noticia está aquí, el evento más importante de toda la historia de nuestro mundo fue realizado hace 2000 años ahí en la cruz del Calvario. Cristo triunfando sobre el pecado, sobre las tinieblas, sobre la mentira, sobre la muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Los conceptos que ahora nosotros los vemos como maravillosos. ¿Por qué? Porque deseamos trascender, porque no queremos morir, porque deseamos una vida que trascienda, deseamos permanecer para siempre. Y esto es algo que está inmerso en el don de la vida que Dios nos ha dado. ¿Sí? Es algo que el hombre debería buscar. Dios ha puesto, dijo, ya se me está fallando, es Eclesiastés, ¿no? He puesto eternidad en sus corazones. Eclesiastés 2 es, Eclesiastés 2, he puesto eternidad en sus corazones. Entonces, a través de este triunfo en la primera venida, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad, y este triunfo será corroborado finalmente otra vez en su segunda venida, ¿no? Aquí será corroborado. Aquí Cristo es el primer resucitado, ¿no? El primogénito de entre los muertos,
parte de una generación nueva, ¿no? Así nos está trayendo el advenimiento del reino, el advenimiento de la vida, el advenimiento de la eternidad está delante de nosotros. Un reino de amor traído solamente para ser disfrutado y para participar de él a través de unirnos con Cristo en su proyecto y en su propósito, ¿no? Entonces la iglesia está comprometida con ese evangelio, con esa vida, con esa inmortalidad, con esa vida nueva. De eso estamos hablando. Se nos apareció la vida. ¿Para qué? Para destruir el mundo de las tinieblas, para destruir el mundo de pecado, para deshacer la obra de Satanás. Entonces, todo esto es lo que tiene Juan en su mente. Volvemos a Juan 1, por favor, versículo 6. Y aquí entramos a la parte donde comienza el asunto con Juan el Bautista. Nuevamente, en la versión 60, versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios, ¿no? Hubo un hombre, en la versión antigua fue un hombre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, toda esta idea, hermanos, es algo muy importante. Vean ustedes, por favor, en el capítulo 19 de Deuteronomio. O sea, toda esta idea de hablar de testigos, Deuteronomio 19 en el versículo 15, es una idea encontrada en el Antiguo Testamento, donde Dios nos dice, no valdrá un testigo, 19:15, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito, en cualquier pecado que se cometiere, sino que dice, en el dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Todo este asunto es la base para la cual tiene una mentalidad de Juan en su mentalidad judía o judaica, de cómo se puede demostrar una verdad. ¿Cómo se tiene que demostrar? Pues hay que citar 2 o 3 testigos. Si no el juicio no puede resultar, ¿no? Entonces, cuando él está diciendo, dice, aquí está mi testigo, ¿no? ¿Quién es ese testigo? Hubo un hombre. ¿Quién es ese hombre? Juan el Bautista, ¿no? ¿Y para qué vino? Para dar testimonio de la verdad. Y ya sabemos, ¿no? Más adelante va a narrar en el primer capítulo que efectivamente vino para dar testimonio de que Jesús era el Mesías. Dios le había informado a él y Dios le había dicho específicamente que sobre el que descendiera el Espíritu Santo como paloma, ese era el Mesías. Dice, y yo le vi y yo doy testimonio, ¿no? Yo lo estaba bautizando, yo le decía, no, yo cómo te voy a bautizar yo, y Jesús decía, no, tú me vas a bautizar. Total, yo creo que estuvieron discutiendo ahí un rato hasta que dijo, no, pues está bien, te voy a bautizar, ¿verdad? Y después que salió del agua, dice, descendió como paloma y dice, yo lo vi y doy testimonio. Es un testigo. Dios no necesita testigos humanos, pero Él da testimonio. No, más adelante vamos a ver que se pone bueno en el Evangelio, porque Cristo dice, bueno, yo no nada más traigo a Juan el Bautista. ¿Sí? Dios está dando testimonio. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo, que se encarnó. Aquí tienen al Hijo haciendo las obras de Dios y ustedes no lo quieren ver. Y si no me quieren creer a mí, entonces tengo las obras. Aquí están las obras. ¿Quién puede hacer las cosas que yo hago? Y se enojaban y ya lo dejaban. Entonces, ahí están los testigos. Todo el argumento del libro es ese, ¿no? En base a que hay que demostrarlo, ¿no? Con testigos. ¿Quiénes son los testigos?
y el que habla dice, yo he dado testimonio, yo lo vi, y yo vi entonces, es lo que está diciendo aquí el Juan, el apóstol, ¿sí? Con el mismo argumento. Primera de Juan, sin perder ahí, vuelvan al argumento, por favor. Que se quede en nuestras manos cuando nosotros estamos hablando. ¿Estará Dios pensando en algún momento hacer un juicio? ¿Ustedes qué piensan? O sea, Dios quiere todo el asunto legal, ¿no? Entonces está presentando ¿qué? Sus testigos. Está preparando todo exactamente y nos dice, esta mosca me está matando por aquí, vamos a tratar de, voy a ver si la atrapo y la mato, no me vayan a acusar de homicidio, ¿no? Primera de Juan 1, por favor, vean lo que dice en este mismo renglón, lo que era desde el principio, ¿sí? Si usted ha asistido alguna vez a algún juicio oral o ha visto en la televisión algún programa de esos que sale el juicio, le ponen ahí, los vecinos del norte sacan su Biblia y le ponen ahí a la persona, ¿qué hacen? Que jure. ¿Qué le dicen? No lo sabemos de memoria, no, jura decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Y sobre qué está jurando? Sobre la Biblia. Sobre la Biblia, sobre la verdad. O sea, si tú transgredes en un testimonio que vas a dar delante de las autoridades, te estás metiendo en un lío. Nadie se va a dar cuenta, dicen ellos, los abogados y todo. Nadie se va a dar cuenta. No, sí va a haber un momento en que Dios va a traer a juicio todo esto, ¿no? Y Dios lo sabe, ¿no? El apóstol Juan lo sabe. El apóstol dice, no, yo les voy a hablar de algo. Dice, los apóstoles y yo, dice, hemos oído. Hemos visto con nuestros ojos. Parece que lo que nuestros maestros nos decían que era un pleonasmo, ¿no? Nosotros bromeábamos con el asunto porque había unos que estábamos medio lentos y decían, este es como un burrasmo, ¿no? En lugar de un pleonasmo, ¿no? O sea, te repiten las cosas, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos tocaron, nuestras manos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, ¿cuál vida? Hablamos de dos tipos de vida, Zoé y Bios. ¿Sí? No es Bios, es Zoé. La vida original, la fuente de la vida. Se nos apareció la fuente de la vida. No, mamá, es que ¿quién es mi abuelito? Pues fulano, y el tatarabuelo, y hay algunos que guardan toda la lista de nombres y todavía sacan uno de allá que todavía se vestían con pieles de animales, ¿no? Entonces, no, hermanos, la vida, cuando llegamos al último de todos esos que vamos retrocediendo, hay un momento que llegamos a Adán y Eva y atrás de ellos ya no hay nada, ¿verdad? Atrás de ellos, ¿qué hay? La vida original, la fuente. Es a lo que se refiere la Escritura, ¿no? Y dice el apóstol, nosotros vimos que se nos apareció esto, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros vimos y testificamos. Otra vez vuelve al mismo punto, al rollo del testimonio, porque Dios va a hacer un juicio. Y nosotros tenemos un testimonio aquí de Juan el apóstol, de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo mismo, de las obras que Cristo hizo y que quedaron registradas. Y entonces vamos a comparecer en un juicio, ¿sí? Y Dios va a decir, pasen mis testigos, ¿no? A ver, aquí están los testigos. ¿Y nosotros qué vamos a decir? ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo? O sea, uno dice, no, es que yo nunca he pensado en eso. Algunos hasta dicen, no, es que a mí no me gusta pensar en eso porque me da muchas vueltas y me enredo y mejor no saber nada y ya voy a llegar así como sea al juicio que va a definir tu eternidad.
al juicio que va a definir hacia dónde vas a ser enviado, hacia la vida eterna o hacia la condenación eterna. Y dices que no te interesa. ¿Cuáles son tus testigos? ¿Tú cuáles testigos vas a presentar para defender tu causa? ¿Qué vas a decir? No supe la ley, la tienes grabada en la mente. No me acuerdo cómo no, aquí está toda tu vida, mira. Aquí están los juicios de tu conciencia. Tú que decías que te enojabas con tu mamá y te enojabas con tu papá y hacías tus berrinches, todo está registrado. Tu propia conciencia te declarará como culpable. Entonces, aquí nuestro Señor está a través de Juan el Apóstol dándonos el registro del testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Él llamado el mayor de los profetas. ¿Sí? ¿Usted sabe por qué es llamado el mayor de los profetas? Si uno dice, no, pues Jeremías tiene todo lo que escribió, Isaías, Daniel, la revelación. Juan el Bautista es el mayor de los profetas. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, ¿sí? Porque Juan el Bautista profetizó acerca de Cristo y lo vio y lo apuntó y lo señaló. Y todos los demás profetas hablaron de él sin conocerlo, sin verlo, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de profetizar y ver con sus propios ojos al Verbo de vida. Por eso es mayor. Y nosotros, dice, que nos ha tocado recibir la revelación ya escrita aquí, madura, completa, perfecta. Nosotros tenemos el testimonio de la verdad. No tenemos ninguna excusa. Él lo vio, le introdujo al ministerio, se gozó. Así como tipo, esta mujer, ya me está fallando mi cerebro cuando dice, al principio en el Evangelio de Lucas, cuando dice, puedo morir en paz, ¿no? Porque han visto mis ojos. Simeón, gracias. Entonces, han visto mis ojos, la salvación, ¿no? Estaba esperándola, ya llegó. Así vemos, Juan pudo morir en paz, ¿no? Ya vi, ya cumplí. Me gozo. Oye, ¿no te da celos que aquel que tú anunciaste, que nos dijiste que es el Cordero de Dios, ahora tiene más discípulos que tú? ¿No te da temor o cuidado? No, dice, es necesario que Él crezca y que yo me... Yo solamente desde un principio se los dije, a nadie he engañado, yo nada más vengo para dar testimonio de la luz. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? El Evangelio de Juan, el apóstol no es un loco desquiciado que estaba bajo la influencia de algún narcótico o algo, no, fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo y con una asombrosa inteligencia describe a Cristo y a su siervo, ¿no? Refiriéndose a Cristo como el Verbo de vida, ¿sí? Al Verbo de Dios, y refiriéndose a Juan el Bautista como hubo un hombre. Note usted los contrastes. El Verbo de vida, hubo un hombre. Dios y el hombre, un contraste completo. ¿De qué nos hablas? La vida se nos manifestó y este hombre, que se llama Juan el Bautista, dio testimonio de la vida, ¿no? Entonces, acostumbrados a los testimonios, como vimos en Deuteronomio 19:15, aquí el apóstol señala el papel del Bautista. Era un testigo, precursor, el anunciador. Vuelva a ver Isaías 40, por favor. Dios había prometido por medio de Isaías en el versículo 3.
diciendo desde el 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla, le dice a Isaías, habla al corazón de Jerusalén, dile que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Sí, pero ¿por qué dices eso, Isaías? Porque dice, viene la voz que clama en el desierto. Y viene diciendo, preparad camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y todo monte y collado bájese, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló, ¿no? Cuando le preguntaron a Juan, el testigo, dijo, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? No, dice, ¿tú quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy el que anuncia nada más, detrás de mí viene, ¿quién? El eterno, el infinito, al cual se refirió Isaías. Por eso dice consolaos, porque Cristo es la consolación de nuestro mundo. Cristo es el Salvador de los pecadores. Un mundo hundido en tinieblas es invadido por la luz, es invadido por la verdad. Y esto es lo más asombroso que puede suceder en nuestra historia, ¿no? El evento más importante, ¿no? Juan el Bautista era el testigo, el precursor, el anunciador del verbo de Dios. Juan el Bautista no hacía una campaña para sí mismo, sino para que Él es el Cordero, síganlo a Él es el Cordero de Dios, vayan detrás de Él. Entonces, esto es lo que Juan tiene entre manos en este su evangelio. Juan el Bautista era un hombre enviado de Dios para dar testimonio acerca de la luz y para que todos nosotros mirásemos a la luz. Yo no soy la luz, dice, es para que miren a Cristo. Ahora vamos a concluir esta parte con algunos comentarios, porque algo muy parecido sucede con nosotros, con la iglesia, ¿verdad? Somos la luz nosotros. Nosotros estamos ¿para qué? Para dar testimonio de la luz, como Juan el Bautista, ¿verdad? En primer lugar vamos a fijarnos que cuando la Biblia nos dice, ¿no?, que se nos apareció la vida, que vino por fin la verdad a este mundo. Y nos dice más adelante, nos va a decir el apóstol Juan, que Dios es espíritu y que los adoradores de Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es la espiritualidad de la naturaleza divina y es la razón por la cual el apóstol Juan dice, como Dios es espíritu, la adoración debe ser una adoración de tipo espiritual. Dios no puede ser agradado de ninguna otra manera más que por una adoración espiritual. Es decir, por personas que han sido renovadas, por personas que han sido alcanzadas por la verdad y transformadas, ¿sí? O sea, habíamos estado acostumbrados en el Antiguo Testamento a tener una adoración basada en sacrificios, una adoración de sombras y figuras, pero ahora es establecida una adoración verdadera, una adoración de tipo espiritual. Los que le adoran en verdad y en espíritu, es necesario que le adoren, dice Juan. Entonces, es razón de que Dios es espíritu. Se nos apareció la vida. Vino Dios, vino la vida, vino la luz. Ya no estamos bajo sombras. La adoración de la iglesia perdurará hasta la segunda venida de Cristo, como sabemos, ¿no? Entonces, ya
ya no estamos en la condición de personas separadas de Dios, sino que el Espíritu de Dios nos ha reconciliado, nos ha perdonado y nos ha preparado para hacer una adoración genuina, ¿no? En espíritu y en verdad. En segundo lugar, en última instancia, las palabras del apóstol Juan al decir que Cristo es el Verbo de Dios, implican que Cristo es la revelación final y perfecta de Dios para los hombres. No habrá otra revelación. Cristo es la revelación final, ¿sí? La revelación perfecta de Dios para los hombres. A muchas personas les puede parecer como que, no, es que yo no estoy de acuerdo con que sea así. Este es un acto soberano de Dios, ¿no? O sea, Dios se revela y se manifiesta ¿cómo? Pues como Él quiere. El apóstol Pablo en Hebreos 1:3 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por los padres, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al que constituyó heredero de todo y por el cual hizo el universo. Y Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la revelación final. No va a haber otra revelación aparte de lo que ya ha sucedido y quedó registrado en el Nuevo Testamento. Dios ha hablado y es una revelación final y definitiva. Si queremos reconciliarnos con Dios, si queremos ser salvos, si queremos entrar en el camino de Dios, tiene que ser en base a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra verdad, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto Cristo. Lo que Juan está diciendo en su Evangelio es maravilloso, ¿no? Esta es la revelación del Verbo de Dios. Esta es la revelación final y perfecta. ¿Qué sucedió hace 2000 años? Oye, ¿qué sucedió tú? No, pues no sé, ¿y tú? ¿Cómo que no sabemos? Se partió la historia humana. ¿Y por qué se partió la historia humana? Porque la verdad nos ha sido traída, ¿no? A través de Cristo. En tercer lugar, hemos escuchado las palabras iniciales de dos testigos de primera mano, el apóstol Juan y Juan el Bautista. Ambos nos hablan de este acontecimiento glorioso, ¿no? Ellos contemplaron con sus ojos al Verbo de Dios encarnado. El apóstol dice, era el Verbo creador. Es la vida misma manifestándose aquí en su creación. Con Él estaba la luz del conocimiento, la verdad encarnada. El apóstol, el Bautista cita, no, yo lo vi, yo soy un testigo adicional, porque yo lo bauticé, y cuando yo lo bauticé se abrió el cielo y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Dos testigos ahí, diciéndonos las cosas. Cuando Dios establezca, ¿no? Y declare, los hombres se han abierto sus ojos para comprender la verdad. Dice, pero es que, ¿por qué no nos aviste? Envié yo a Cristo. Envié yo a mis apóstoles. Envié yo a Juan el Bautista. Hice obras como ningún otro había hecho. Mucha gente quiere que se repitan los milagros. Los milagros no van a ser repetidos, ya lo hemos dicho infinidad de veces, ¿no? Qué mayor milagro queremos, ¿no? Que el propio Dios se encarne y venga a este mundo para dar testimonio de la verdad y haga las obras que hizo al principio de la creación. Por eso se llaman, ¿cómo? Señales. ¿Qué señales hizo? Convirtió el agua en vino. Y muchos dicen, sí, sería bueno que convirtieran todo el agua en vino. O sea, los borrachotes, eso es lo que están pensando, ¿no? O sea, como si hubieran hecho Bacardí. No. Es para dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Del poder de Dios, ¿no?
del poder de Dios. ¿Qué te parece, no? O sea, si esta persona está muerta, yo la voy a levantar, ¿no? Sal del sepulcro. Caray, pues sí tiene el poder, es lo mismo, ¿no? Al principio Dios dijo, sea, y fue, y no había testigos. Y ahora hay testigos, aquí están todos los testigos, ¿no? Que escribieron. Estamos, lo que vimos, lo que hemos visto tocante al verbo de vida, te lo estamos diciendo. Hermanos, es como si se cerniera el juicio sobre nosotros mismos. Dios nos ha dado su testimonio, el testimonio de sus testigos a través del Nuevo Testamento. Tú y yo somos convictos de juicio delante del trono de Él, porque la voz de sus testigos ha llegado hasta nosotros. Como si nosotros hubiésemos estado allí. Como no habíamos podido estar, Dios trajo sus testigos y nos lo ha presentado ahora a cada uno, ¿no? Fue mandado a predicar el Bautista, ¿no? A dar testimonio. Hoy la iglesia ha de dar el mismo testimonio. Este es el mensaje que hemos oído, este es el mensaje que hemos recibido y este es el mensaje que somos responsables de entregar, que Dios ha hablado, que Dios no está silente, que no solo es la creación sorda, ciega, que no es capaz de tocar a nadie, que no es capaz de decirle, mira, Cristo es amor, Cristo es todopoderoso, la creación es hermosa, está allí, pero no puede hablar. Dios ha dado y ha puesto ese testimonio en el corazón de su iglesia, en el corazón de sus hijos, para que nosotros hablemos de esa verdad, para que nosotros hablemos de ese Dios, de esa luz, de esa salvación. Nadie más lo va a hacer. Usted y yo somos ahora testigos ¿de qué? Testigos de la verdad. ¿Qué hizo ese testigo de la verdad? No acudió a las citas, no fue cuando era requerido testificar, se escapó y quién sabe a dónde se fue. No, hermanos. Cristo acusó a su pueblo de Israel, ¿no? Dice, si ustedes no hablan y ustedes no dicen las cosas, las piedras van a hablar. La iglesia ha de dar el mismo testimonio. Es el mensaje que hemos recibido para entregar, que el Señor ha visitado a sus criaturas, que el Señor ha venido a restaurar la caída, ha venido a salvar lo que se había perdido. Si quieres enderezar tu vida, si quieres restaurar tu vida, la única forma y la única persona es volviendo a la verdad, volviendo hacia Cristo, reconociendo que hemos vivido mal, fuera de su camino, fuera de sus mandamientos, en el error, en el egoísmo, en a mí me vale, yo vivo como yo quiera, yo soy Dios. Es un error. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero el Señor nos ha visitado, ¿no? Le decimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, el Señor nos ha visitado. Cada vez que tú vienes aquí, niño, joven, adulto, que estás escuchando la verdad, es un testimonio que te va a salir al encuentro en el día de tu salida de este mundo, ¿no? Lo sabemos. Así ya ven como algunos reaccionan, le hacen así, ¿no? Como que no quieren oír. Te saldrá al encuentro. Te saldrá al encuentro, ¿no? Cristo vino a restaurar y el único camino de restauración para nuestro mundo es a través de Él. Este verbo de vida del cual nos habla y nos testifica Juan Apóstol, Juan el Bautista. ¿Despreciarás tú al Mesías como lo hizo el pueblo de Israel? ¿Prefieres hundirte en las tinieblas de este mundo que venir a la luz? ¿Que venir a la salvación que es ofrecida por Dios a través de su iglesia? No, yo me quedo aquí en la feria jugando a los futbolitos, mira, no, mejor a ese que le echan las monedas y se las traga todas y no puede sacar ni un chocolate de a peso, que tú pones 5 pesos y ni siquiera uno de a peso puedes sacar, ¿no? En esas maquinitas que están en todas partes, ¿no?
y prefieren perder su vida en maquinitas, en juegos. Prefieres hundirte en las tinieblas de este mundo. Y dirás luego que nadie te avisó, que nadie te dijo nada. De eso se trata la Biblia, ¿no? Es el testimonio de Dios para los seres humanos. Que hay un mediador. ¿Sí? No, es que lo que necesitamos es un cambio de partido político. No, todos los partidos políticos resultarán igual, del mismo color, porque tienen el mismo corazón. Lo que puede restaurar este mundo solamente es alguien que cambie el corazón de los hombres. No son los partidos políticos, todos van a resultar igual, todos. Se da cuenta lo que esto significa, ¿no? El Dios que pudo haber hecho con la humanidad lo mismo que hizo con los ángeles, ¿no? Se desviaron, yo los crié perfectos y se desviaron. No quiero nada con ustedes, nada, ni uno solo de los ángeles caídos será restaurado. ¿Y qué hizo Dios con los seres humanos? Recapitulando, ¿no? Envió un Salvador para restaurar. Y las criaturas, en lugar de eso, acusan a los mexicanos, dicen que por eso nadie crece, ¿no? Porque cuando uno va subiendo está otro abajo y lo jala, ¿no? Y ya cuando va subiendo está otro y lo jala, pero total nadie sube, ¿verdad? El asunto es que la equivocación es que no solamente es México, es toda la humanidad. Entonces, la única manera de escapar es venir a Cristo. Él es el único mediador, Él es el único príncipe de paz que ha venido, ¿no? Los testigos han vuelto a hacer oír su voz delante de nosotros. Los testigos han estirado sus brazos para sacarte de la corriente del mundo caído. Tu papá y tu mamá extendieron sus brazos y su voz diciendo: no, hijo, no, así no, mira, vuélvete al camino, vuélvete a la verdad. Nos has engañado a nosotros, pero a Dios no lo puedes engañar. Enderézate, vive bien, lee tu Biblia ahora, haz las cosas. Y el papá se desespera porque ve que se va repitiendo la curva, ¿no? El hijo se le va yendo de entre los brazos y se va hacia la caída, ¿no? Porque está desviado. Y el papá desesperado tratando de meterlo, de enderezarlo. Y el hijo, no me alcanzó, hice lo que quise, para después encontrarte al final del mundo. Hiciste lo que quisiste. Y serás declarado delante de Dios culpable. El desvarío de la humanidad solamente puede ser arreglado por medio del perdón de pecados y la reconciliación que es en Cristo. Y de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Ahora nosotros somos los que tenemos el testimonio de estas verdades que nos ha dejado Cristo en nuestras manos para que su iglesia trabaje y dé testimonio de la verdad, dé testimonio de la vida, dé testimonio del conocimiento verdadero que nos ha sido dado, ¿no? Y adelantándonos siempre en el punto, Dios nos ha dado, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ninguno de nosotros tiene que ganar la presidencia municipal para que nuestra iglesia funcione, ¿verdad? Ninguno de nosotros, solamente que alguno fuera senador o diputado, ocupara una magistratura. No. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado la predicación, la oración, nuestra vida cotidiana para dar testimonio de la verdad, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.